Les saludo en el amor del Señor y también, como cada día domingo, tenemos la oportunidad de transmitir nuestro servicio y de saludar también a quienes nos ven a través de la página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl y por supuesto también el día de hoy saludar a las personas nuevas quienes nos visitan quizás, y queremos y esperamos en el Señor que pueda hacer todo este tiempo una bendición y aprender de su palabra, que es lo más importante. El día de hoy, hermanos, continuamos con la primera carta del apóstol Juan, esta carta que el apóstol escribe de manera universal, dirigida a todas las iglesias, sin un destinatario específico, pero ciertamente esta carta a lo menos en mi persona, provocado un gran mover en cuanto a lo que es nuestra vida como cristianos. Ciertamente no somos perfectos y permanentemente nos damos cuenta de eso. Sin embargo, en la carta de Juan encontramos las herramientas para poder confrontar esas imperfecciones, no con el afán de solamente cambiar actitudes, sino que ser transformado, que es la meta del Evangelio. El día de hoy vamos a ver una porción que realmente ha sido una fuerte lucha interior durante toda la semana de preparación, por el hecho de que nos confronta con realidades tan prácticas, si pudiéramos llamarlas, que es todo lo que nos ha estado enseñando y nos va a seguir enseñando Juan a lo largo de esta carta, que es el tema del amor. Pero no un amor como el que el mundo da o que en el mundo encontramos. Cuando escuchamos la palabra amor, probablemente se viene a nuestra mente una serie de personas que amamos, hijos, la esposa, los padres, o también se viene a la mente algún tipo de expresión de ese amor que tiene que ver con el enamoramiento, con la pasión, en fin, con cosas que son parte de lo que es el amor natural, que por cierto nosotros los cristianos también lo experimentamos. Pero el amor que nos está enseñando aquí la carta del apóstol Juan es un amor totalmente distinto y un amor que el mundo no puede replicar y un amor que en el mundo nunca vamos a encontrar. Ese es el sentido que tiene esta carta, porque ciertamente el sello y la diferencia más grande que los cristianos debemos tener con el resto del mundo es la forma en cómo nos amamos. Jesús dijo que nos amáramos y que ese amor, cuando iba a ser correcto en el sentido de lo que la palabra nos dice, ciertamente sería un distintivo único en toda la población humana. El mundo puede imitar muchas cosas de la iglesia, de hecho puede imitar a una iglesia, pero lo que nunca podrá imitar o replicar es el amor de Dios en los hijos de Dios, y sobre todo el amor que existe y debe existir entre nosotros como hijos de Dios. Y eso, hermanos, es un sello que permanentemente nosotros debemos estar recordando y además debemos estar practicando. La verdad que cuando uno se confronta con la Escritura y especialmente este último capítulo que hemos estado revisando y las últimas porciones son un desafío permanente a nuestra forma de vivir, a mi forma de vivir por lo menos, a mi forma de sentir, a mi forma de relacionarme con otros, a mi forma de creer que amo y darme cuenta que no es como Dios quiere que ame. Entonces, el deseo del corazón de Dios y el deseo de este mensaje es ciertamente que nosotros tengamos conciencia de este amor, tengamos conciencia de esta responsabilidad, tengamos conciencia de este privilegio y pongamos en práctica ese amor que nos va a diferenciar del mundo. Vuelvo a insistir, el mundo puede replicar muchas cosas y parecerse mucho a la iglesia, al punto que puede llegar a engañar y llamarse iglesia, pero no lo es. Pero esto, el amor de Dios,
nunca jamás podrá replicarlo, nunca jamás podrá expresarlo como corresponde. No puede, porque el mundo está muerto espiritualmente y este es un amor que viene de Dios. La porción que vamos a ver el día de hoy está en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, el versículo 16 al 18. Solamente 3 versículos. Solamente estos últimos 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí tenemos la definición o una de las tantas expresiones relacionadas con el amor, que parte diciendo: en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. Eso significa que la experiencia que hemos nosotros tenido a lo largo de esta carta y la experiencia que el mismo Evangelio de Juan, escrito varias décadas antes por el mismo apóstol, nos muestra cuál es la concepción del amor, cuál es la medida del amor, cuál es realmente esa medida perfecta del amor. Porque cuando nosotros hablamos del amor, vuelvo a insistir, nuestro amor es insuficiente, nuestro amor es imperfecto, nuestro amor muchas veces también es egoísta. Por lo tanto, no podemos poner el ejemplo de decir: mira cómo se ama ese padre y ese hijo, mira cómo se aman esos esposos. Ese no es el ejemplo que está colocando Juan. Juan está colocando el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos dice: en esto hemos conocido, se está refiriendo a que si somos hijos de Dios, hemos conocido el amor de Dios, en primer lugar, derramado en nosotros mismos. Por gracia somos salvos, ¿no es cierto? No por obras. Todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, nunca jamás podrá adjudicarse algún mérito, adjudicarse alguna razón por la cual Dios lo hubiese salvado. El Hijo de Dios, para poder vivir en plenitud y recibir esa gracia de la salvación, previamente debe reconocer su total y absoluta incapacidad de poder salvarse, y no solamente eso, sino que la total lejanía de Dios, total y absolutamente separados de Dios, tal como dice Romanos 5, no solamente separados de Dios, sino que dice que éramos enemigos de Dios. Y aunque creíamos que hiciéramos cosas o que hacíamos cosas agradables a Dios, estando muertos espiritualmente, jamás nuestras obras alcanzarían a producir siquiera un mínimo acercamiento con Dios. No estamos más cerca o más lejos de Dios en función de lo que hacemos o dejamos de hacer. Estamos vivos con Dios o muertos sin Dios. Entonces, en esto hemos conocido el amor, se está refiriendo a ese estándar. Ese es el estándar que el apóstol Juan, ¿no es cierto?, desea permanentemente recordarlos. Porque cuando dice en esta misma carta: el que no ama no ha conocido a Dios, no se está refiriendo al amor natural. Entonces, cuando alguien dice: ay, pero yo amo a mis hijos, yo amo mis mascotas, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo mi trabajo, no se está refiriendo a ese amor. La medida del amor que Juan está plasmando aquí en toda su carta y en todo el Evangelio es el amor de Cristo, el amor perfecto, el amor sin egoísmo, el amor inmerecido, el amor que el mundo no puede replicar. Y es ese amor el que Juan está ahora, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, demandando de nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar del amor en la Escritura, tenemos que hablar del amor de Dios, del amor de Dios. Y el amor de Dios está expresado en esos pasajes que, por alguna razón que desconozco, muchas veces nosotros mismos como cristianos lo encontramos hermoso, que es 1 Corintios 13, y la verdad que no es hermoso, es realmente brutal si nosotros no somos hijos de Dios. E incluso si como hijos de Dios no entendemos el amor de Dios, porque dice: el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera.
O sea, te pasan por arriba. Y a nosotros no nos gusta que nos pasen por arriba, ¿no es cierto? Bueno, ese es el amor de Dios. Por lo tanto, el estirarnos hacia el amor de Dios es ciertamente ir en esa dirección. Sin duda alguna, ninguno de nosotros alcanzará jamás esa medida en este cuerpo caído, en esta naturaleza caída. Pero como dice el apóstol Pablo, me extiendo en esa dirección. Cada día me extiendo en esa dirección. Y la experiencia de vida nos va mostrando que necesitamos tanto aprender de ese amor, tanto practicar ese amor, porque permanentemente cuando parece que ya hemos alcanzado cierto nivel y nos empezamos a sentir medio satisfechos de que en realidad, oye, ¿cómo estoy amando? En realidad yo ya no soy tan malo. De repente, sácate, Dios te coloca en tu lugar, ¿no es cierto? O por lo menos a mí me coloca en mi lugar. Y me recuerda mi desesperada dependencia de Él para amar como Él ama. No es que cada vez que voy amando más como Dios, entonces sí, en realidad Jesús, te necesito cada vez menos. No, esa trampa es una trampa en la cual nosotros debemos evitar caer. Y la única manera de evitar caer en esa trampa es permanecer unidos a la vid. Separados de mí, nada podemos hacer. Y muchos cristianos nos separamos a veces de Dios. ¿Por qué? Porque la vorágine de las cosas que tenemos que hacer, nuestra propia situación personal y nuestra propia creencia de que estamos en cierto nivel, que no nos va a volver a pasar algo, se equivoca y de repente nos pegamos un porrazo, ¿no es cierto? Pero esa tristeza no produce destrucción, sino que esa tristeza nos conduce a volvernos al modelo original y volvernos al principio del amor de Dios. En esto hemos conocido el amor. Y dice, en que Él puso su vida por nosotros. El amor es acción, el amor no es un sentimiento. El amor puede generar sentimientos, pero el amor es una decisión. Cristo decidió amarnos, y decidió amarnos cuando nosotros ni siquiera pensábamos en Él y cuando nosotros éramos enemigos de Él. Dice más adelante esta carta que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La iniciativa es de Dios. Por lo tanto, si como hijos de Dios nosotros queremos y debemos practicar el amor de Dios, siempre debemos tomar la iniciativa. Siempre debemos tomar la iniciativa, hermano. Yo sé que esto es difícil, ha sido difícil para mí, es difícil para ti, pero estamos capacitados por Dios. Y te aseguro que si somos hijos de Dios, el poder de Dios está en nosotros para amar de esa manera. Para amar de esa manera. Pero la práctica es lo que muchas veces nosotros fallamos. ¿Por qué? Por eso es que Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Es como que queremos escuchar ese límite de decir, ¿no es cierto? Bueno, te quedan 5, te quedan 3, ¿no es cierto? Y nosotros sentirnos satisfechos de que estamos aguantando. Pero el amor de Dios no es así, hermano. No es así. Y si somos hijos de Dios, ciertamente descubriremos los milagros en nuestra propia vida frente a situaciones de esas características cuando estamos profundamente relacionados con nuestro Dios, estrechamente relacionados con Él y estrechamente dependiendo de Él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso, ¿qué cosa? Su vida por nosotros, acción. Jesús no dijo de tal manera amó Dios al mundo que allá arriba Jesús dijo, uy, cuánto quiero estas ovejas mías. No, Él hizo una acción, vino a este mundo. El amor es una acción, es una decisión. Decidió amarnos. El obstáculo que nos separaba de Él era el pecado y Él decidió cubrir ese pecado, pagar esa deuda, no amarnos a la distancia, venir a este mundo y pagar esa deuda. Así es el amor de Dios. Entonces, cuando dice el amor entre los hermanos, significa que nosotros tomamos la iniciativa y significa que nosotros, a pesar que no nos guste nuestro hermano, es nuestra hermana, y entonces tomamos la iniciativa y decidimos amarle. Gustar y amar no son sinónimos. No son sinónimos. El amor de Dios, imagínate, ¿tú crees que nosotros le gustábamos a Dios? ¿Que a alguno de nosotros le gustaba a Dios? No.
Él decidió amarnos. No solamente no le gustábamos, sino que Él no nos gustaba a nosotros. Y nosotros éramos enemigos de Él. Y hemos llegado a ser amigos e hijos adoptados por Él, porque Él tomó la iniciativa. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. Punto y coma. Entonces ahora viene, también nosotros, y ahora se dirige a todos nosotros, al pueblo de Dios, todos nosotros. ¿Qué cosa? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y acá no se está refiriendo solamente a dar tu vida en lo físico como una forma de inmolarte por un hermano, sino que poner la vida significa, porque Jesús no solamente murió por nosotros, por cierto, esa fue la culminación de la expresión de su amor. Jesús vivió por nosotros y su vida fue un ejemplo de entrega permanente. Entonces sí, la cruz es la culminación de ese amor. Pero no solamente murió por nosotros, Jesús vivió por nosotros. Entonces cuando nosotros entregamos nuestra vida por los hermanos, se está refiriendo a que nosotros, nuestra vida también está en función del bienestar de la vida de nuestros hermanos. Mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Cuando el mundo vea cómo se ama la iglesia, entonces va a decir, realmente Jesús, Dios, existe. Esta cosa tiene que ser verdad. Porque esto no se encuentra en el mundo. ¿No es cierto? Entonces, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, escrito por el apóstol varias décadas antes, desde el versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no es cierto? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recuerda que la carta de Juan decía, ¿no es cierto?, un mandamiento ya dado, que era, amen a los demás como amáis vosotros mismos, ¿no es cierto? Haced a los demás lo que quisieras te hicieran a ti mismo. Pero aquí el mandamiento nuevo es un estándar infinitamente más alto, porque dice que debemos amar unos a otros, amarnos unos a otros como yo os he amado, como Él nos ha amado. Ahí está el estándar. Entonces el Evangelio, en la carta de Juan dice después, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ámense como yo los he amado, como Él nos amó, puso su vida por nosotros. Puso su vida por nosotros. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ese amor filial que aparece ahí en la traducción de amigo está relacionado con el concepto de hermanos, hermanos en la fe, hijos de Dios, pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo lo que nos enseña la palabra, somos un cuerpo, y un cuerpo sumamente heterogéneo, pero con lo más y lo único que importa en esta vida en común: somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre, fuimos adoptados y comprados por la misma sangre. El precio que se pagó por ti también se pagó por mí. Y entonces tenemos que aprender a amarnos unos a otros, hermanos, y recordárnoslo siempre, siempre. Pero lo primero que tenemos que pensar es el concepto de la iniciativa, porque esto no resulta si yo pienso que me tienen que amar a mí. Me tienen que aguantar. Me tienen que amar así nomás. No, ese es el pensamiento que no viene de Dios. El pensamiento que viene de Dios es dar, no esperar, no esperar. Y así muchos en la iglesia esperan ser amados sin querer amar a nadie. Sin querer amar a nadie. Manteniéndose en su rigidez, manteniéndose en su posición, ¿no es cierto? Y entonces tienen que amarme. Imagina que Jesús hubiese pensado así. No, no es así. La iniciativa es y debe ser siempre nuestra.
y ya que choquemos en la iniciativa. Esto es que como el amor del noviazgo, ¿no es cierto? Corta tú, no, corta tú, corta tú. O sea, nadie quiere cortar. Bueno, así debiera ser entre los hermanos también. Pasa tú, no, no pasa tú, no. Perdóname tú, no, pero perdóname tú primero. Perdóname. No, sino que yo me siento y espero que me amen. Hay gente que se ha ido a esta iglesia y le preguntan en el supermercado, en cualquier parte, no, porque en realidad ya no había amor. La pregunta es: ¿a quién amaste tú? Porque ese egocentrismo espantoso que nos rodea a veces como cristianos es el que tenemos que erradicar. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos somos infinitamente egocéntricos, individualistas. Y todos, aquí no existe nadie, no, aquí en realidad, no hay ningún humilde en esta casa de Dios. Todos tenemos que luchar contra nuestra naturaleza egocéntrica, egoísta y que quiere para sí todo. Y entonces, como ya lo tenemos identificado, la única manera de mantener a raya ese monstruo es a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El mundo no tiene eso. El mundo no tiene eso. El mundo no tiene el Espíritu Santo. El mundo no tiene la posibilidad, la capacidad de hacerlo. Nosotros sí, porque hemos nacido nuevo, porque somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza carnal caída puede ser subyugada por nuestra naturaleza espiritual en la medida en que nosotros alimentamos esa naturaleza espiritual y matamos de hambre la naturaleza carnal. Es la única forma de mantener a raya a esa bestia que está en nosotros también. El amor, hermanos, nosotros podríamos dividirlo en función de estos 3 versículos que dice ahí: el amor sacrificial inicialmente, que es en el que más vamos a enfocar el día de hoy, porque lo segundo, que es el versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo, y la palabra bienes ahí no se refiere solamente a dinero, se refiere a todo lo que Dios nos ha dado para nuestro bienestar, capacidades, una profesión quizás. Ve tener necesidad a su hermano y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si nosotros solamente nos quedamos con eso, podemos estar cayendo en el error de tener solamente compasión, de tener quizás, de ser generosos, pero no necesariamente amor de Dios. Lo primero tiene que ser el punto de poner nuestra vida por los hermanos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar lo segundo sin ese sesgo de hacer algo por alguien, de ser solamente generoso. Un ejemplo que me impactó mucho esta semana mientras preparaba el estudio, decía relación con la diferencia entre generosidad, servicio y sacrificio. Y era una pregunta, y la verdad es que no la supe responder, tuve que buscar la respuesta. Y decía: generosidad es, por ejemplo, yo tengo sed, perdón, tú tienes sed, yo tengo mucha agua y te convido agua. Soy generoso. Servicio: yo no tengo sed, tú tienes sed y yo voy y te busco un vaso de agua. Te he servido. Pero sacrificio es: tú tienes mucha sed, estás muerta de sed, yo también estoy muerto de sed y hay agua para uno. Y yo te la doy a ti. Eso es sacrificio. Entonces podemos ser generosos, y está bien serlo. Podemos servir, pero sacrificarnos. Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. Entonces, el impacto de un ejemplo tan sencillo nos lleva a inmediatamente darnos cuenta que quizás somos servidores, pero sacrificio muy poco en nuestra vida. Por lo tanto, el amor de Dios no lo vamos a alcanzar a saborear siquiera. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de nosotros, hermano. Me pasa a mí, estoy hablando por mí. Si esto te identifica a ti, ok, pero hablo por mí. A lo mejor tú estás en el 3er nivel, ¿no es cierto? Y te dicen el sacrificio de acá de San Joaquín. Pero yo no. Yo necesito cabecearme cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo significa todos los días, porque implica darme cuenta de que ese es el punto donde Dios está llevando. El amor de Dios
El amor al que Dios nos llama, hermanos, es un amor súper ineficiente. ¿Sabe por qué es súper ineficiente? Porque el amor de Dios no es productivo, porque tú estás a lo mejor tan empeñado en tu tarea y alguien te interrumpe. El amor de Dios nos interrumpe. El amor de Dios nos complica la vida. ¿Por qué no queremos meternos en la vida de otros? No, que yo no me quiero complicar la vida. Alguien viene y lo tratamos de desviar porque no quiero que me complique la vida. Jesús se complicaba la vida. Ahí están todas las personas. Los discípulos no se quieren complicar la vida, van y le dicen qué cosas. Señor, se está haciendo la hora, así que mándalos para la casa porque no hay comida. Y Jesús les dice, los complica. ¿Qué les dice? Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Entonces, amar como Dios nos ama significa complicarse la vida, pero en función de descomplicársela a otros. Eso es amor. Complico mi vida para que tu vida se descomplique. Así lo hizo Jesús. Jesús estaba en el cielo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, felices todos, sin ninguna necesidad, y por amor se vinieron y se complicaron la vida con nosotros. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no es cierto? Y acá dice, en esto hemos conocido el amor. El amor. Ahora, los que son complicados debieran tratar de descomplicarse para no complicarle la vida al otro. Y volvemos al punto, corta tú, no corta tú. No se trata, a mí que me la descompliquen, yo no hago nada. No es ese concepto pasivo. Pero Dios permite que en este hermoso y precioso zoológico, ¿no es cierto?, en el que vivimos, que se llama iglesia, tenemos personas complicadas, tenemos personas que no nos gustan mucho. Y no puedo yo donde el Señor y decirle, Señor, que en realidad mi hermano, mi hermana no me gusta mucho. Es cierto, no es apóstata, no es ninguna de estas cosas, pero en realidad no, como que no tengo mucho en común y no me quiero meter con él. No se trata de andar metiéndose en la vida de otros, pero tampoco se trata de hacer como que el otro no existe. Como que el otro o la otra no existe. En una iglesia como la nuestra, que por bendición de Dios somos un número más o menos ya grande, ¿no es cierto? Obviamente nuestras relaciones e interrelaciones no van a ser estrechas con todo, pero no son las relaciones estrechas lo que está diciendo el Señor acá. Está diciendo, ámense unos a otros. Eso significa disponibilidad, eso significa no juzgar, eso significa apoyar, eso significa realmente estar en comunión unos con otros. No siempre estamos de acuerdo. Hay situaciones que pueden en un momento determinado ser diferentes, pero lo que tenemos que entrenar, hermanos, es el amor unos por otros. Y esto no tiene que ver ni está disociado de la doctrina, porque hay gente que dice, que usted es doctrina pero no amor. No, es que ambas cosas nunca son separadas, porque el amor sin doctrina es amor del mundo. Lo que nos cambia es la forma de pensar y la forma de vivir es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y eso significa que la palabra de Dios, cuando abunda en nosotros y somos hijos de Dios, provoca cambios radicales. Y entonces, cuando decimos que Él puso su vida por nosotros, estamos diciendo que ahí está el máximo ejemplo de la expresión del amor de Dios por nosotros. Somos distintos, somos diferentes, pero tenemos lo único que importa en este mundo que nos une. Somos hijos del mismo Padre. Y sí, Él nos llevará para la eternidad, pero no nos salvó solamente para la eternidad. Porque si nos hubiese salvado solo para la eternidad, ninguno de nosotros debería estar acá, salvo los que dicen ser cristianos y no lo son. Ninguno de nosotros estaría acá. Pero ¿por qué Dios nos permite vivir tantos años más? Y decía yo la semana pasada que vivir tantos años debiera, por lo menos, no es un deseo por lo menos personal, pero
¿por qué Dios nos deja más tiempo aquí viviendo? Nos salva y en un promedio nos lleva después de 20, 25, 30 años. ¿Por qué nos permite vivir esos 30 años? Es porque Dios no solamente nos salvó para llevarnos a la eternidad, esa es la meta, esa es la culminación de nuestra vida como hijos de Dios. Nos salvó para vivir una vida en medio de un mundo caído, sin Dios, viviendo como hijos de Dios. Los dejo en el mundo, no son del mundo, pero todavía no me los llevo. Y si nosotros perdemos de vista el propósito de por qué estamos en este mundo, entonces todo lo que hagamos va a perder el sentido de hacerlo. Todo el trabajo, todas las cosas, todos los bienes, todo lo que hacemos, si no está en función del propósito de por qué estamos, pierde sentido. Y el propósito del por qué estamos no es que tú te desarrolles y seas sumamente exitoso en esta vida y que ganes todas las cosas y todos los logros. Puede que Dios te dé esa oportunidad, esto tampoco es un llamado a la flojera, pero aún si esos logros no son entendidos a la luz del propósito de por qué estamos acá, habremos perdido la esencia de nuestra existencia, Por eso es que Dios dice que no está tan interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Porque si lo que hacemos está en función de lo que somos, entonces lo que hagamos será para la gloria de Dios, y la gloria será siempre de Él, siempre de Él. Y entonces nosotros vivimos una vida absolutamente prestada, y esta vida prestada significa que la vivimos en función de aquel que nos ha prestado esta vida. Pero si sacamos de la ecuación al que nos prestó la vida y su propósito, algo tenemos que llenar con eso, y sin duda alguna van a ser mis propósitos, los propósitos del mundo, los propósitos del diablo, quien sea, hermano. Lo que estoy diciendo no es fácil, sobre todo en el tiempo y en la vorágine que vivimos, hermanos, que es uno de los impedimentos para el desarrollo del amor, porque vivimos tan acelerados y tan enfrascados en nuestros objetivos que no tenemos tiempo para lo trascendente, aquello que es trascendente, aquello que es realmente lo importante. A lo mejor una conversación con el hermano, con la hermana, con alguien, relacionarnos entre nosotros, que no es siempre fácil, porque siempre la tiranía de lo urgente está por sobre nuestro incluso deseo, hermano. Y nos pasa a todos, Pero en la medida que nos demos cuenta y dejemos tiempo para lo trascendente, nuestras vidas experimentarán sin duda alguna una visión mucho más cercana a lo que es el propósito de Dios de por qué nos deja acá. Los discípulos siempre veían problemas, ¿no es cierto? Ahí unos leprosos gritando detrás de Jesús: hijo de David, hijo de David. Y cuando nosotros vemos problemas y no personas, queremos solucionar los problemas. Y solucionar los problemas significa decirle: Señor, despide ya. Nos tiene chato tanto gritar atrás de nosotros. Jesús se detiene y los sana. ¿No es cierto? Nosotros tenemos problemas. No queremos problemas, y lo que menos queremos es tener problemas. Ojalá venir a la iglesia y que nadie me cuente nada, y que todos estén pero calentitos, ordenaditos, no les falte nada, y todos estén matrimonios felices, niños felices, todos felices. Cosa que no me... Nada, porque yo quiero escuchar la palabra. Era como alguien que decía alguna vez que cerraba los ojos y cantaba, y ella le cantaba al Señor nomás porque no le interesaba a los demás. Y lo primeramente te fuiste para abajo. En ese tiempo no era tan diplomático como ahora. Porque si no amas a los que les estás cantando, tienes que amar vertical y horizontalmente. Pero si solamente dices amar vertical, eres un artista y no mereces estar aquí arriba. Y si tú no amas a los que les estás predicando, tú eres un discursero y no mereces estar en el púlpito. Entonces, todo eso es un proceso de transformación, pero tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás. Nunca se estanca. Los cristianos no se estancan. Los cristianos o avanzan o retroceden. Y eso me quedó muy claro cuando un hermano mío, el hermano Daniel, muchos años atrás, hizo un dibujito de la bicicleta. Fue profético, subiendo, ¿no es cierto? Dice: si tú dejas de pedalear, empiezas a caer. El cristiano no se estanca.
el cristiano retrocede. No sabía que tenía tanto poder el soplo del Espíritu Santo. Recíbanlo. Reciban. Podríamos hacer algunos efectos especiales con esto. Bueno, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a leer primero del 6 al 8. Solamente. Refiriéndose, por cierto, a Jesús. El apóstol Pablo está hablando acerca de Jesús. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, precioso, ¿cierto? Refiriéndose a Jesús. Pero ahora leamos el versículo 5. Haya pues en vosotros, o sea, somos nosotros, ¿cierto? ¿Qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. Podemos leer todo poéticamente de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero si obviamos el versículo 5, nos quedaremos solamente en la poesía y dice, pues Jesús. Pero dice, haya. Y si el Señor nos está diciendo que haya pues en vosotros, significa que nos ha dado el poder para cumplir ese haya. Y ese es el poder. Por eso es que cuando decimos que en nosotros mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, ahí está Dios, y por lo tanto, si Él dice haya en vosotros, este sentir significa que es posible que en nosotros exista este sentir. Y van a haber oportunidades donde este sentir se tendrá que expresar. Gracias a Dios, Él nos conoce y no nos va a hacer pasar por nada que no podamos nosotros resolver de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Pero vamos a tener oportunidades donde este sentir se va a dar. Donde entendamos que perdimos para que otro ganara. Entregamos para que otro tuviera. Eso, hermanos, es lo que el mundo nunca jamás va a hacer. Nunca jamás va a hacer. Y entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ya con eso es una cosa absolutamente infinita en la diferencia con nosotros. O sea, nada de lo que nosotros supuestamente dejemos o perdamos va a tener comparación con lo que Él dejó por nosotros. Tomando, y no solamente tomó forma humana, sino que fue forma de siervo, totalmente despojado de todo aquello que pudiera ser un elemento que lo pusiese por sobre cualquier persona en la escala social de su época o de cualquier época. Jesús podría haber venido como un gran predicador o un gran erudito, hubiese escrito libros a lo mejor, ¿no es cierto? Hubiese dado charlas, hubiese sido reconocido, hubiese ganado todos los premios, pero no. Siervo, nada, totalmente despojado de todo aquello que el hombre desea. No solamente se despojó de su condición de Dios, sino que se despojó de todo aquello de que nosotros deseamos: títulos, reconocimientos, aplausos, ¿no es cierto? Influencia, relevancia. Por eso cuando queremos llevar
la Biblia como algo relevante al mundo, chocamos porque el mundo nunca la va a considerar relevante. Es relevante para nosotros. Lo que el mundo necesita es el Evangelio. Entonces, se humilló a sí mismo en esta condición, además, estando en condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, he ahí lo que Juan está diciendo, el amor sacrificial. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, 16 dice una vez más, en esto, espero que esto, esa expresión, en esto, esté más claro para ti como lo ha estado para mí. En esto hemos conocido el amor, cómo Cristo se despojó, la medida que Cristo está colocando, en que Él puso su vida por nosotros, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La demanda del amor sacrificial está a lo largo de toda la Escritura y específicamente con mayor fuerza en las cartas paulinas. Nos dice amar al cónyuge, ¿no es cierto? Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿no es cierto? Amar al hermano, lo vimos en 1 de Juan 4:20. Amar al hermano, al punto, ¿no es cierto? De, veamos 4:20. 1 de Juan, ahí mismo estamos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice también en el Evangelio de Mateo, ámense unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Incluso dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo puedo llegar a alcanzar eso? Increíble, increíble. O sea, el amor de Dios da hasta para eso. Cristo amó a sus enemigos. Cristo no vino a juzgar, no era tiempo de juzgar. Va a haber un tiempo de juzgar a sus enemigos, pero su venida no estaba marcada por el juicio, estaba marcada por el amor. Cuando se encuentra con el joven rico, dice que a pesar que el joven rico le rechazó, dice que le amó. Le amó. Amó a aquellos que le escupieron, a aquellos que le crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un día juzgará a los vivos y a los muertos, y Él juzgará a todos sus enemigos. Pero su venida no fue una venida de juicio, fue una venida, su primera venida es una venida de salvación. Y a nosotros que estamos, podríamos decir, en nuestra primera venida, porque después vendremos con Él, pero primero estamos camino a Él, y en este camino a Él debemos tener el mismo propósito. Por eso dice, ama a tus enemigos. Porque Jesús cuando estuvo acá, y si nosotros somos cristianos, pequeños cristos, entonces vivimos conforme al ministerio de Jesús. Y en el ministerio de Jesús, Jesús amó a sus enemigos, no hizo mal a nadie, aún soportó y amó a un traidor dentro de su círculo más íntimo. Él vino en esa primera venida, ¿no es cierto? Y practicó el amor en todo el espectro, desde los enemigos hasta sus más cercanos, hasta sus íntimos. Y entonces dice, nosotros que estamos en este mismo peregrinaje, debemos seguir ese modelo. Por eso se nos dice a nosotros, no juzgues. No se refiere a juzgar desde el punto de vista de discernir, se refiere a condenar a alguien. No, porque estamos en la etapa del ministerio terrenal siguiendo los pasos de Jesús en su ministerio terrenal. No estamos siguiendo los pasos de Jesús en su ministerio celestial. Estamos siguiendo los pasos de Jesús en su ministerio terrenal. Y en su ministerio terrenal Él expresó amor aún a sus enemigos. Amor al prójimo, amor al cónyuge, amor al hermano, amor a los enemigos, amor al extranjero, amor, amor, amor. Pero un amor práctico, no un amor humano, sino que un amor divino. Un amor divino. El amor divino tiene toda la capacidad de amar en la misma condición, en la misma dirección, en cualquier condición. Cuando Jesús presenta el ejemplo del samaritano,
¿no es cierto?, está presentando un ejemplo culturalmente extremo para los religiosos judíos, ¿no es cierto? Y vemos ahí el amor expresado a un enemigo, el samaritano enemigo del judío. Pero, ¿qué nos muestra eso? Lo que decíamos anteriormente, todos los que anteriormente pasaron, incluidos religiosos, ninguno se quiso complicar. Ninguno se detuvo a complicarse la vida con eso. Y algo que nos pega a todos nosotros. De repente llegamos a una esquina, y con esto no estoy diciendo que tengamos que tener una bolsa de monedas para darle a cada persona que está en la esquina, pero ¿cuántas veces en mi propia vida, en tu vida, ¿no es cierto?, como que no queremos mirar, pues no queremos complicarnos la vida? ¿Por qué? Porque nos va a complicar nuestros recursos. ¿Y qué es lo que decimos? El gobierno, miércoles, debería hacerse cargo de esto. Sí, pero mientras el gobierno no se haga cargo, comparte algo de los bienes que tú tienes, que yo tengo. Así de sencillo. ¿Es un hermano? No lo sé. Pero Jesús, piensen ustedes, cuando sanó al ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento, siempre nosotros lo que hacemos, analizamos cosas o a las personas. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Jesús hacía. El ciego de nacimiento dice que no tenía idea ni quién le había dado la vista. Pero los demás, los fariseos, en vez de sorprenderse y dar gloria a Dios porque alguien que ellos sabían fehacientemente que era ciego de nacimiento, ¿no es cierto?, van y le preguntan, ya, pero ¿quién te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Y por qué eso? Mentira, tú no eras. Analizando a la persona. Y el ciego dice, no tengo idea, yo sabía que lo único que sé que era ciego y ahora veo. ¿Cierto? O ven al otro ciego, y los discípulos, en vez de enfocarse en la sanidad de Jesús, empiezan, bueno, Jesús, ya, pero ¿quién pecó? ¿El papá, la mamá, los abuelos? ¿Quiénes pecaron? ¿Por qué está así? Y Jesús dice, no, ni esto, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, hacia allá empuja esto, hermanos, al hecho de tomarnos un mayor tiempo, de hacer un análisis de nosotros mismos en relación a nuestros hermanos, a los que estamos acá, a los que realmente quizás no nos importan mayormente ni para allá ni para acá. A entender que el orar, por ejemplo, un día miércoles congregacionalmente es a lo mejor la única oportunidad que tenemos de estar al lado de un hermano que a lo mejor, o una hermana que a lo mejor ni siquiera sabemos su nombre. Pero tomar la iniciativa, acercarnos. Y no estoy diciendo con esto de que no tengamos afinidades en la iglesia, pero la iglesia no debe ser solamente afinidades, porque eso es lo mínimo y eso no es lo que debe mantenernos unidos. Nosotros, ciertamente hay personas que nos son más agradables que otras y que nos aportan más que otras, hermanos. Estoy hablando con lo más sincero que puedo ser. Seguramente a no todos uno le agrada y no todos le agradan a uno, pero esa es una cosa secundaria que se vence con el amor de Dios, porque el que no tengas al parecer muchas cosas comunes, pero si estamos buscando qué cosas comunes tenemos entre nosotros, ¿sabes qué? La iglesia no existiría. Y el propósito de este mensaje y de lo que sigue la carta de Juan es que aprendamos a amarnos unos a otros. Dice la historia de la iglesia primitiva, unos escritos de Policarpo, dice que el apóstol Juan estaba vivo cuando ellos estaban en la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo el apóstol Juan viejito iba a la iglesia, o lo hacían hablar, siempre estaba ahí en realidad. Y todo el mundo decía, esto lo contó otro hermano, ¿no es cierto? Decía, guarden silencio que el apóstol Juan va a hablar. Y el apóstol Juan se acercaba a un micrófono y lo único que decía, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Dice este cronista, ¿no es cierto?, que era lo que Juan decía. ¿Por qué? Porque ahí está el fondo, el cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia. Y vuelvo a insistir, amarse sin doctrina no es amarse como Dios dice. Amar la doctrina es amar
la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios significa que esa palabra de Dios va a provocar cambios en nosotros. Alguien que verdaderamente ama la palabra de Dios e ella es un hijo o una hija de Dios, siempre va a amar a sus hermanos. Siempre va a amar a sus hermanos. Va a luchar por amar a sus hermanos. No por juzgar a sus hermanos. No por criticar a sus hermanos. Si quiere corregirlo, tiene que hacerlo incluso con amor. Incluso con amor. Dice Primera de Tesalonicenses, perdón. Ya estoy terminando. Capítulo 5. Va a hablar de varias conductas dentro de la iglesia que expresan amor. (5:12) Os rogamos, hermanos, Primera de Tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿No es cierto? Amonestan. Es una palabra más, esto es una amonestación, donde por supuesto me incluyo, pero es una amonestación. Aquí no venimos a decir, eres grande, eres poderoso, hay algo dentro de ti, conquista el mundo. Deja de ser cola de león. Y por último, sé cabeza de ratón. Somos hijos del rey. Conquistemos, la plata y el oro es nuestra. No, acá no venimos a decir, ¿sabes qué? Somos miserables espiritualmente y que necesitamos alimentarnos cada día. Y no es para decir, ay, qué pobrecito, no. No, porque no somos ninguno pobrecitos. Somos todos pecadores salvados por gracia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué tenemos en la iglesia? Ociosos, de poco ánimo, débiles, pacientes con todos. Pacientes con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, siempre corporativo y para con todos. Estad siempre gozosos, plural, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis la palabra de Dios, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces la iglesia es este conjunto donde no hay una uniformidad, es una cosa heterogénea, pero siempre todos bajo ese mismo y maravilloso paraguas que es el ser hijos de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Soportándoos, Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esta es la camisa, el vestido, las prendas de un escogido de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Nunca la palabra está, o el amor está disociado de la palabra. Cuando hay abundancia de la palabra, hay abundancia de amor. Cuando hay abundancia de la palabra, hay abundancia de amor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la cultura de la iglesia.
Esa es la cultura de la iglesia. Heterogéneos, pero amándonos unos a otros. Por eso les decía que el versículo, y terminamos con Primera de Juan, en el capítulo 3, el foco casi exclusivo de lo que hemos visto hoy, hermanos, está en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y no se está refiriendo a dar la vida física, porque si soy un cristiano, quizás puedo hasta llegar a pensar, bueno, la pongo una vez y la muerte es ganancia y me libero de todo esto. ¿Cierto? Necesitáis mi riñón, tomáis el riñón, el hígado, me muero. Listo, a la gloria, y no tengo que soportarte 20 años más. ¿Cierto? Pero acá cuando está diciendo poner la vida, significa entender lo que eso significa a la luz de lo que hemos estado revisando el día de hoy. Y en esa condición, el versículo 17 se agrega como una añadidura natural de el versículo 16. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, la práctica de esto. No solamente bienes desde el punto de vista económico, lo incluye por cierto, pero bienes también significa tú tienes a lo mejor un matrimonio bendecido por Dios y hay un matrimonio que está pasando dificultades. ¿Qué haces tú? ¿No es cierto? Bienes, tú tienes la capacidad de entender un poco mejor la Escritura y hay otro que no tiene la capacidad de entender mucho mejor la Escritura. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿No es cierto? Y eso es lo maravilloso que tiene la iglesia, porque no existen niveles en la iglesia a las 6:30, nivel A, y los top a las 8, porque ahí vamos a comer carne. No, todos para todos. Y el pastor tiene que explicarle a todos exactamente igual. Viene llegando una hermana nueva y pregunta, ¿y qué es la salvación? Bueno, la salvación es... No le decimos, para un poquito, la próxima semana venga a las 6, porque esa es la hora de los que no saben. Esta es la hora de los que saben. No. Y todos aprendemos. Todos aprendemos. Ahora nadie tiene la varita mágica, hay que esforzarse, cada uno tendrá que estudiar, repasar, profundizar, todo eso, pero todos aprendemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y eso puede ser uno a uno. Cuando alguien dice, pastor, yo no entiendo esta cosa, me gustaría esto, me gustaría tratar de eso, y en la medida del tiempo, darte el tiempo y volver a hacer con una persona, volver a buscar, volver a esto. Esas son las mejores horas de consejería para mí, pero también están las otras que demandan mucho más, y quizás es por tercera vez que viene esta misma persona. ¿Y qué voy a hacer? Se te acabaron, viejito, porque según el Evangelio de Mateo teníais 7 y las consumiste. Puedes dirigirte a la oficina del pastor Tadeo, que está virgen en consejería, tiene 20 años por delante, pero conmigo ya está copado. No es cierto. Y aprender el proceso. Y a lo mejor habrá una exhortación, un remesón, pero con amor, porque aún dice la Escritura, ¿no es cierto?, que nosotros debemos exhortar en amor. Hermanos, esto que incluso nos saca algunas risas, es lo más difícil de la vida cristiana. Y es en lo que más fallo, y seguramente tú también fallas. Pero no mires esto en función de lo que tienen que hacer contigo, por favor. Ni que entonces me tienen que aguantar y nací complicado y voy a morir complicado y así me tienen que aguantar. No, porque cabe la pequeña o gran posibilidad de que ni siquiera entonces te hayas convertido. Porque el amor de Dios nunca nos deja igual. Y el amor de Dios nos humilla. Nos lleva al pozo, ¿no es cierto? Y nos vuelve a meter la cabeza ahí y a recordarnos quiénes somos. No solamente de dónde nos sacó, sino que quiénes somos. Porque no somos, ¿no es cierto?, angelitos, no somos nada de eso. Somos seres humanos completamente caídos, salvados por gracia. Y que vamos a arrastrar esta naturaleza caída hasta el momento en que el Señor nos libere completamente de ellas.
Mientras tanto, amémonos unos a otros, así como Cristo nos ha amado. Nos ponemos de pie para orar.